La extrema derecha de Marine Le Pen logró una victoria histórica en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas. Tal como lo habían adelantado las encuestas, el Frente Nacional propinó una fuerte derrota al partido del actual presidente Emmanuel Macron. Según los resultados provisionales publicados este lunes por el Ministerio del Interior, la agrupación nacional obtuvo el 33% de los votos. La coalición de izquierdas del nuevo Frente Popular obtuvo casi el 28% de los sufragios y se constituye así en la segunda gran fuerza política, por delante de la mayoría saliente del presidente Emmanuel Macron, que es la gran perdedora de los comicios con apenas un 20%. La derecha ultranacionalista logra su primer triunfo electoral y la izquierda se perfila ahora como principal bloque frente al partido de Le Pen. Escuchemos algunas reacciones de las caras más visibles de esta campaña en Francia. Queridos compatriotas, la democracia ha hablado. Los franceses han puesto a Agrupación Nacional y a sus aliados a la cabeza y han acabado con el bloque macroncista. Para llevar a cabo las reformas que el país precisa, necesitamos una mayoría absoluta para que Jordan Bardella sea nombrado primer ministro por Emmanuel Macron. El país tiene que decidir. ¿Se agravará la división? ¿Aumentarán todavía más las desigualdades sociales basadas en la religión, el color de la piel, el estatus social o el lugar de origen? ¿O se unirá como un solo pueblo donde la gente se ayude mutuamente y trabaje por el bien común? Esas son las opciones. Nuestro objetivo es claro: impedir que Agrupación Nacional obtenga la mayoría absoluta en la segunda vuelta, domine la Asamblea Nacional y, por tanto, gobierne el país con su nefasto proyecto. Lo digo con la fuerza que el momento exige de nuestros electores. Ni un solo voto debería ir a Agrupación Nacional. En estas circunstancias, Francia no merece que dudemos. Jamás. Para analizar estas importantes elecciones en Francia nos acompaña desde Madrid el analista político Álvaro Peñas y nuestro corresponsal político Andrés Goldschmidt. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Comienzo contigo, Álvaro. No fue ninguna sorpresa. La extrema derecha ganó la primera vuelta de las elecciones anticipadas francesas. ¿Le ha salido el tiro por la culata al presidente Macron? Bueno, buenos días, en primer lugar. Gracias por la invitación. Sí, la verdad es que creo que la mejor definición es el tiro por la culata. Emmanuel Macron creía que en estas elecciones iba a poder cambiar la tendencia que se había marcado en las elecciones europeas, y lo que vemos es que esa tendencia se repite y que efectivamente Macron es el gran derrotado. Creo que Macron no ha contado, por un lado, con la capacidad de la izquierda para unirse y para crear este Frente Popular, y por otro lado, creo que también que no ha oído a los franceses y ha pensado que podía volver a repetir una vez más la vieja estrategia de unámonos todos contra el Frente Nacional, en este caso Agrupación Nacional, y la vieja táctica de cordón sanitario. Pero está claro que los tiempos han cambiado y no, el gran derrotado es, desde luego, Macron. Creo que quizá ha sido... Macron a veces en sus actuaciones políticas parece que peca un poco de soberbia, ¿no? En algunas ocasiones hemos visto que es muy... Algunos dicen que sería un gran actor, ¿no? Un gran actor, sobre todo de teatro. Y creo que en este caso sí, la jugada ha salido muy mal. Al final, no escuchar lo que dicen los electores, no escuchar lo que te transmite, lo que transmiten los votantes, pues tiene un precio y desde luego Macron lo va a pagar. Sí, muy interesante. Y Andrés, voy contigo. Considerando la importancia del eje franco-alemán para la Unión Europea, ¿y hay reacciones aquí en Alemania o es muy pronto para eso? ¿Qué tal, Nicole? Bueno, doble afirmativo. Hay reacciones y es muy temprano. Es lo que dijo hace poquito, hace minutos, el vocero de la Cancillería, es decir, el jefe del gobierno alemán, que no van a comentar los resultados de la segunda vuelta y van a esperar lo que suceda en una semana, que esperan que la cooperación estrecha con Francia se mantenga y continúe. Como hasta ahora sí, no es una reacción, pero es la posición del canciller Olaf Scholz la semana pasada en la tradicional entrevista de verano con la televisión pública, donde él dijo que veía con preocupación un eventual triunfo de Le Pen. Y lo que sí hay críticas de
diversos sectores del espectro político a esta jugada de Macron, lo decía Álvaro, fallida. A mí todavía me cuesta sinceramente creer que ante la evidencia de lo que era el humor político y social en Francia, esa haya sido la jugada de Macron. Claro. Bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante también. Voy contigo, Álvaro. La participación fue inédita, casi del 70%. De hecho, es la mayor participación en Francia desde 1981. ¿Cómo crees que influyó esta histórica cifra de participación electoral en los resultados que vimos ayer? Bueno, creo que es muy importante. Acaba de citar Andrés, respecto al error de Macron, ¿no? Yo creo que parte de ese error es también porque las elecciones, las que habían marcado esa tendencia, eran las elecciones europeas. Y mucha gente, bueno, pasa en muchos países, sabemos que las elecciones europeas tienen mucho menos, para la gente son mucho menos importantes, aunque son muy importantes. Entonces siempre hay mucha menor participación. Claro, una participación tan alta como la que ha habido, lo que demuestra es que realmente estamos hablando de que hay una tendencia, hay una gran parte del pueblo francés que está muy preocupado por lo que está sucediendo y considera que la receta que ofrece Agrupación Nacional es la única que la puede sacar de esa situación, ¿no? Entonces, creo que los resultados, el porcentaje de participación es importantísimo porque estamos viendo que realmente no estamos diciendo, bueno, es que hay mucha gente en Francia que está desentendida de la política y esto está permitiendo que este partido o este otro pueda llegar al poder. No, estamos viendo que la gente está muy preocupada y está yendo a votar. Por lo tanto, creo que es un mensaje que no solamente se tiene que atender en Francia, sino creo que también se va a tener que atender en el resto de Europa, ¿no? Entonces, es fundamental que haya esa participación tan alta, sobre todo por la legitimidad que le da a los resultados, ¿no? Así que creo que es un factor importante y sobre todo eso, ¿no? Un cambio. Vemos que lo que ha pasado en las europeas no es un brindis al sol. Y de estas tendencias que hablas en Europa y en Francia, ¿crees que Emmanuel Macron no quiso verlo o realmente pensaba que le podía dar la vuelta a estas elecciones? Yo creo que él pensaba que desde luego podría darle la vuelta. Insisto, creo que ha calculado muy mal porque realmente lo que ha hecho con esto es colocarse en una situación muy complicada. Entonces creo que sí, creo que ha cometido ese error. Creo que no se han analizado los resultados que ha habido en Europa. Se sigue hablando de, bueno, más o menos se puede repetir, por ejemplo, en el Parlamento Europeo una nueva presidencia de Ursula von der Leyen con el apoyo de los socialistas y de los liberales. Pero es que, por ejemplo, lo cierto es que partidos como, bueno, los liberales, como Renew, es que prácticamente en todas partes han sido los derrotados. Los partidos verdes también han sido derrotados. Es decir, las políticas verdes, que han sido uno de las banderas, ¿no?, de la Unión Europea, han sido derrotadas. Y claro, hay que analizar eso. Si solamente estamos pensando, bueno, seguimos sumando de aquí y de allá, logramos ganar por 4 votos, bueno, pues se puede seguir por ese camino, pero evidentemente el precio se pagará. Y creo que a Macron le ha pasado exactamente eso. No ha querido analizar la situación, ha seguido haciendo cálculos y ha pensado, bueno, esto me va a salir porque en otras ocasiones, o quizá también por eso, pensando que las europeas es un voto diferente y bueno, ahora vemos lo que tiene, ¿no? Macron va a tener, la verdad, bastantes problemas, sobre todo de cara a su posición, porque aunque pueda seguir siendo, por supuesto, presidente, claro, se va a encontrar en una situación bastante complicada, ¿no? Claro, porque además le quedan 3 años todavía, no es poco. Bueno, en la primera vuelta fueron elegidos aquellos candidatos que consiguieron más del 50% de los votos en su circunscripción, siempre que eso represente al menos el 25% de los inscritos. La segunda y decisiva vuelta, como decíamos, será este domingo, el 7 de julio, y hay 3 alternativas. En caso de que Reagrupamiento Nacional consiga una victoria, eso es la mayoría absoluta, es decir, 289 escaños de los 577 que tiene la Asamblea Nacional, el presidente Emmanuel Macron se vería forzado a una cohabitación hasta las próximas elecciones presidenciales de 2027. ¿Qué quiere decir eso? Que Macron estaría obligado a nombrar a un primer ministro proveniente del nuevo bloque mayoritario. En este caso sería Jordan Bardella, la mano derecha de Marine Le Pen. La segunda alternativa sería una gran coalición alternativa de moderados e izquierdistas, o el bloqueo parlamentario y la amenaza del desgobierno. Todo esto se decidirá en los próximos 5 días de campaña, una carrera política que determinará si Francia da un giro y con ella toda Europa.
Volvemos con ustedes, Álvaro y Andrés. Álvaro, voy contigo. Este lunes comienza otra campaña, la de la segunda vuelta, en la que los franceses se enfrentarán a un momento de clarificación, que es de hecho lo que quería el mandatario Emmanuel Macron al convocar hace 3 semanas por sorpresa a estas elecciones. ¿Qué se puede esperar de este póker político en los siguientes días? No está claro que Macron quería una clarificación, pero no está. No es la que se está produciendo, ¿no? Pero bueno. Claro, a ver, hay una cuestión muy interesante que estabais comentando, ¿no? En el reportaje. Es decir, ahora mismo las opciones, o sea, efectivamente, por un lado, una posible mayoría de agrupación nacional y por otro lado, efectivamente, un bloque, pero claro, un bloque que está encabezado por un Frente Popular que tiene propuestas muy radicales. Es decir, se ha colocado también a los franceses, la jugada de Macron ha colocado a los franceses a elegir entre o la agrupación nacional y el Frente Popular y en ningún caso estamos hablando de moderación o de centro, ¿no? Si lo queremos entender así, ¿no? Bueno, ya que se podría también discutir qué es el centro y qué es la moderación. Pero claro, son dos programas que lógicamente van a hacer que mucha gente se tenga que retratar, ¿no? Por ejemplo, el programa del Frente Popular está a favor de acoger refugiados climáticos, está a favor de una postura de puertas abiertas, que es precisamente una de las razones que ha llevado a que Agrupación Nacional pues, se haya disparado como se ha disparado. Entonces, para muchos votantes de Macron, puede ser muy complicado tener que votar por ese tipo de acción, dependiendo en qué zona de Francia estén viviendo y lo que estén viviendo en sus barrios. Y por otro lado también partidos como los republicanos, que también pueden tener, han estado en torno creo que al 10%, que también pueden tener una cierta, lógicamente pequeña, pero representación. También por un lado ya han dicho que ellos no pueden permitir que la extrema izquierda llegue al poder y también se ven abocados, lógicamente, al final a apoyar, en este caso, a Agrupación Nacional. Es decir, creo que se ha roto completamente el tablero establecido y se ha llevado a esas dos opciones que, lógicamente, van a hacer bueno, pues que mucha gente se tenga que retratar y para muchos políticos moderados puede ser muy complicado tener que estar apoyando, por ejemplo, un Frente Popular que quiere quitar elementos disuasorios a la policía o que efectivamente no tiene unas políticas que podemos calificar como radicales de izquierda. Así que creo que va a ser interesante el juego político en el sentido de que mucha gente va a tener que tomar partido y eso, lógicamente, va a marcar el futuro tanto de sus partidos como el futuro político de Francia. Claro. Y Andrés, tú que estás acá en Berlín, ¿cuál es el mejor escenario al que se podría enfrentar Alemania, un país en el que la extrema derecha también gana cada vez más terreno? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el mejor escenario hubiera sido un mejor resultado para Macron. Eso no va a suceder. Por un poco lo que te explicaba o lo que te contaba antes de la posición de Scholz, aquí también hay que separar lo mejor para Alemania y lo mejor para la coalición del gobierno, ¿no? No siempre es lo mismo, pero teniendo en cuenta la posición de Scholz, un escenario en el que Macron no estuviera tan debilitado. Eso no es fácil, un poco por lo que contaba Álvaro. Lo más parecido a eso sería tal vez una derrota relativa con respecto a la de la primera vuelta de Marine Le Pen. Eso podría leerse como que Macron no sale tan mal de esto, aunque por lo que dijo, los dos puntos del espectro político, a la izquierda y a la derecha, son grandes opositores a Macron, así que tampoco se va a poder hablar, como sucedió en elecciones presidenciales, de una suerte de coalición contra la extrema derecha, nuevas derechas o como quieran llamarlo, pero ese sería algo menos malo para Alemania, para el canciller. No va a haber una suerte de gobierno, de coalición, ni mucho menos. En cuanto al tema de la derecha, de lo que me preguntabas, es lo que comentaba Álvaro recién. Esto es simplemente un capítulo más del proceso que vimos en las europeas, con una derecha o ultraderecha fortalecida, y podría tener también una suerte de efecto de demostración en Alemania, se me ocurre, manifestándose, al igual que ocurrió en Francia, con una normalización o relativa normalización de estas fuerzas políticas. Le Pen intentó darle un perfil, pongámosle entre comillas, más votable a su partido y a esta coalición. Podría suceder tal vez algo parecido. Hay elecciones muy importantes en el futuro en Alemania y los paralelos son justamente lo que mencionábamos antes. Una fuerza, un centro
debilitado, que tiene pérdida de confianza en el elector porque no le resuelve sus problemas, algunos sienten que no toman en serio sus problemas, y eso surge por la derecha, como en Francia, con Alternativa por Alemania, y por la izquierda, con este nuevo partido de Sarah Wagenknecht, que sería algo, no es equivalente, pero sería funcionalmente, llamémosle, algo equivalente. La diferencia es que el centro en Alemania, hablo de la Unión Cristiano-Demócrata y su partido hermano en Baviera, están viviendo, por lo menos en las encuestas, una fortaleza que hace mucho que no tenían, y eso es una diferencia. Y bueno, se espera que el mandatario Macron permanezca en el cargo hasta el año 2027. Dejó muy claro que, independiente del resultado de este domingo, no es opción renunciar a la presidencia. Álvaro, te pregunto a ti, ¿qué significaría si el Frente Nacional gana estas elecciones y se ve obligado a gobernar con ellos? Es decir, una cohabitación Macron-Bardella. Sería un escenario, la verdad, muy interesante. Bueno, creo que básicamente para Macron lo que representaría es una pérdida de legitimidad. Para Macron lo que representaría es una situación bastante incómoda. Lógicamente sería incómodo para ambos. Creo que la cohabitación no sería para nada fácil, pero también sería, sobre todo, sería recordarle permanentemente a Macron el gran error que ha cometido convocando estas elecciones. Macron, bueno, sabemos que también se vuelca mucho en la política exterior, nos le gustan mucho también las declaraciones pomposas, y bueno, puede intentar volcarse en eso e intentar dejar de lado otros asuntos a nivel interno. Pero creo que va a ser una cohabitación, si se produce, bastante complicada. Y también creo que la posición de Macron con un partido tan debilitado, porque realmente el problema es que para Macron, ¿dónde hay? No, yo no veo realmente una salida. Desde luego en este momento no se ve ninguna salida, ni para él ni para su partido. Y si al final lo que tiene que hacer Macron, como está haciendo para la segunda vuelta, es pedir el voto pues para el Frente Popular, para la extrema izquierda, pues creo que realmente su posición es muy complicada. Otra cosa sería, desde luego, que pensara en dimitir, cosa que desde luego yo creo que no lo va a hacer. Creo que lo que ha dicho es cierto, que él va a mantenerse hasta el final. Pero sí que es verdad que su situación puede ser muy difícil. Desde luego tampoco sería fácil para Agrupación Nacional, porque imagino que Macron haría todo lo posible por entorpecer su gobierno. Así que nos enfrentaríamos seguramente a un momento de bastante inestabilidad. Pero insisto, sobre todo inestabilidad, pero con ese mensaje presente. Es decir, muchos votantes en Europa le están diciendo cambian el rumbo y aquí se sigue mirando para otro lado. Luego, claro, luego nos sorprendemos de que pasen ciertas cosas o luego hablamos de por qué la gente vota esto, pues vota lo otro. Bueno, pues básicamente porque a los votantes no se les están escuchando. Y al final, pues bueno, el ejemplo de lo que está pasando en Francia, que se puede encontrar como presidente de la República, pero completamente solo. Incluso aún en la situación actual no tenía tampoco la mayoría y en muchas ocasiones ha habido casos en los que la izquierda y la derecha han votado en contra de lo que Macron ha propuesto. Es decir, bueno, creo que sería una situación complicada, pero desde luego algo que puede darse en algunos otros países de Europa. Yo creo que el ejemplo de Francia puede repetirse en otros lugares. Volviendo a lo de la cohabitación, que sería un hecho inédito, creo que no es la primera vez en Francia, pero sí sería algo muy asombroso. Cuesta a veces creer que Macron se haya equivocado y haya cometido un error tan grande. ¿Crees que existe la posibilidad de que haya preferido convocar a estas elecciones anticipadas legislativas sabiendo que estaba la opción de gobernar con la extrema derecha, pero que prefería ese escenario antes que seguir gobernando 3 años y tener al Frente Nacional de oposición? Bueno, es una pregunta complicada. Yo desde luego creo que él no esperaba este resultado. Creo que no ha calculado bien. Creo que ha sido un error, básicamente. Además, ya no solamente yo hace poco entrevistaba a un político del Partido Popular Europeo, a Janez Janša, ex primer ministro esloveno, y él me comentaba que al final, con las elecciones en Francia, lo que va a pasar es que al final, lo hablaba de la Unión Europea, ¿no? Tanto Renew como el PPE prácticamente les estaban condenando al ostracismo y muy posiblemente incluso a la desaparición, ¿no? Porque al final la política se está moviendo en los dos lados de la balanza y no hay espacio en medio, ¿no? Entonces, creo que realmente no, es un gran error de cálculo. Y la situación, es verdad que la situación en la que él estaba no era cómoda, pero creo que sobre todo el error viene de creer que iban a ser muy diferentes los resultados a nivel nacional
como lo fueron a nivel europeo. Lo que hemos visto es que no han sido diferentes. Entonces, bueno, pues creo que básicamente es un gran error. Desde luego yo no creo que él buscara esto, porque la situación para él es aún más complicada y sobre todo, insisto, es una cuestión también de legitimidad. Sí, sigue siendo el presidente, pero lo que estamos viendo es que en tu propio país la gente te ha dado completamente la espalda. Bueno, a muchos políticos eso puede no importarles, pero en un sistema democrático debería ser algo importante. ¿Y qué se puede esperar de un gobierno donde esté el partido de Macron y la extrema derecha? O sea, ¿van a poder gobernar o más bien ves un escenario de desgobierno en Francia? Creo que va a ser muy complicado. Creo que algunas medidas o algunas cosas de las que proponga Agrupación Nacional, insisto, es que para Macron es una situación también en la que si la gente ha votado por un programa y eso está ahí, pues él puede poner todos los obstáculos que quiera, pero es que está desoyendo el mandato de las urnas. Eso a la larga, pues todos sabemos lo que significaría. Significaría al final pues que en las próximas elecciones presidenciales igual vemos a la señora Le Pen ocupando la presidencia francesa. Eh, yo creo que tendrían que buscar algún tipo, desde luego, de, efectivamente, de cohabitación. Un país como Francia no podría estar paralizado durante 3 años, pero desde luego que va a ser una cohabitación muy complicada. Y luego también teniendo en cuenta el clima social que puede encontrarse en Francia, ¿no? Porque sabemos que hay, bueno, hemos visto hace poco algunos problemas que ha habido en Francia, algunos disturbios por los buenos resultados de Agrupación Nacional. Y sabemos que también hay ciertas zonas de Francia donde prácticamente no impera la República, ¿no? Aquello es un caos. Sí que sí, es un escenario complicado, pero sí, lo más inteligente quizá en ambos casos sería por lo menos, aunque evidentemente en algunos temas el choque va a ser frontal, por lo menos poder llegar a algunos acuerdos mínimos. Básicamente porque si no, lo que se acabaría propiciando es unas elecciones, pero en este caso un adelanto de las elecciones presidenciales, que sería también en un momento dado lo lógico. Sí, lo que comentabas, manifestantes protestaron este domingo en Francia, de hecho principalmente en París y Lyon, contra el auge de la extrema derecha, y para este domingo se prevén también manifestaciones masivas en caso de otro triunfo de la extrema derecha. Ustedes dos ya lo han respondido un poco, es un fenómeno que estamos viendo en la Unión Europea, en todo el mundo, el auge de la extrema derecha. Pero Álvaro, ¿a qué crees que se debe esta polarización? Ya lo adelantabas un poco, pero quizás puedes profundizar un poco cómo evalúas tú el escenario en Francia. ¿A qué se debe esta polarización cada vez más marcada? Bueno, respecto a lo de los incidentes, en Francia esto lleva siendo muy común. Yo recuerdo, fue hace bastantes años cuando Agrupación Nacional aún se llamaba Frente Nacional y ganó unas alcaldías, creo que fueron 4 alcaldías en unas elecciones municipales, y ya en aquel momento se produjeron disturbios y se produjeron incidentes, ¿no? O también veíamos las imágenes en algunas ciudades fortificando las tiendas, ¿no? Cerrando bien los escaparates para que no se produzcan saqueos. Es decir, que bueno, desgraciadamente en Francia hay también una tendencia a que cuando no gana el que yo quiero, pues se puede salir a la calle y se puede destrozar y se puede saquear, ¿no? Aunque no, afortunadamente no todas las manifestaciones han acabado así. Bueno, sí, claro, existe una polarización porque la situación de Francia es muy complicada. La presencia y la fuerza de Agrupación Nacional se debe a que están pasando una serie de cosas que, insisto, han sido desoídas por los gobernantes. Lo que está pasando en Europa no es una chistera que ha sacado un mago, una paloma y aquí están, cuidado, ha llegado la extrema derecha. No, ha habido una serie de problemas que han sido ignorados por los medios de comunicación, ignorados por los grandes partidos, y efectivamente está haciendo que la gente diga, bueno, pues si tú no me lo solucionas, voy a votar a alguien que me prometa que me va a solucionar este problema. Y por otro lado tenemos, en el otro lado del extremo, pues tenemos en este caso al Frente Popular, que insisto, con unas medidas que en algunos casos son ahondar más en los problemas que tiene Francia, como el caso como por ejemplo lo de los refugiados climáticos, que creo que esto inicialmente es una propuesta de los verdes alemanes, que sinceramente es una locura. Es decir, no se puede acoger a millones de personas. No, bueno, es que hace mucho calor en tal país. Bueno, pues entonces vamos a abrir la puerta. Es una auténtica locura y sobre todo es aumentar más los problemas que precisamente han hecho que Agrupación Nacional se encuentre donde se encuentre, ¿no? Entonces, bueno, sí, la política, claro, se ha radicalizado, es cierto. Estamos viendo también la situación como es en el mundo, donde cada vez vemos, ¿no? más conflictos, vemos más situaciones de enfrentamientos ya directos en muchos casos, como podemos ver el caso de la guerra, la invasión rusa a Ucrania.
Y claro, la sociedad se está polarizando y, insisto, los políticos que se han llamado moderados, centristas, etcétera, etcétera, no han hecho nada para corregir esto. Y al final, bueno, pues estos son los resultados, ¿no? Es que realmente no queda otra. Lo que está pasando es muy fácil de analizar. El problema es que esto no se ha querido ver durante mucho tiempo, simplemente se ha ignorado. Ha dicho, bueno, no se habla de esto, no sucede, no, las cosas siguen pasando y al final llega el día que cuando la gente tiene que poner la papeleta en la urna, pues vota por el que tú no quieres que vote. Y eso es lo que ha sucedido. Claro. Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que sucede este domingo. Andrés, no me he olvidado de ti, voy contigo. La relación del canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron es algo distante. No es ningún secreto que Macron se entendía muy bien con la ex canciller alemana Angela Merkel. ¿Cómo lo ves tú? ¿Podría verse perjudicado este eje franco-alemán, que de hecho es la relación entre los dos países más estables del bloque, si Macron se ve enfrentado a una cohabitación o a un desgobierno? ¿Cómo lo verías tú? Bueno, la relación entre Macron y Merkel al principio tampoco era muy buena. A mi juicio se exagera un poco esta dificultad en la relación entre Macron y Scholz. Dos jefes de gobierno debilitados, por supuesto, lo que en principio podrían causar es el intento de trabajar más fuertemente juntos. Lo que sucede es que, evidentemente, recordemos que Scholz viene de unas elecciones europeas donde su coalición de gobierno salió muy mal. Así que ese trabajo va a ser difícil. Y además hay algo que quería agregar, que yo creo que es una desatención, por lo menos en el gobierno alemán, en otros países no puedo opinar. Estaban mirando al cielo a ver si cae o no cae el meteorito Trump y se les cayó el piano de esta elección en Francia que nadie esperaba. Nadie esperaba que se hagan las elecciones adelantadas, pero sí se veía la fuerza de Marine Le Pen. Ahora, lo que pueda suceder con el trabajo conjunto Francia-Alemania es conjetural, porque todavía no sabemos ni quién va a ganar, ni cuáles de las políticas que están en sus programas van finalmente a llevar a cabo. Así que esto todavía no se puede... creo que sería muy arriesgado especular sobre esto. Ahora, la importancia del eje Francia-Alemania no se puede exagerar. Recordemos a quienes nos están mirando que es fundacional de la Unión Europea. No se refiere solamente al euro o al mercado común, sino también Francia y Alemania fueron dejando atrás en distintos episodios los horrores de siglos de enfrentamientos. Recordemos el Tratado del Elíseo y después Helmut Kohl de la mano con Mitterrand en Verdún, dejando atrás esa carnicería de siglos, los Verdunes con cientos de miles de muertos, y además agregar, y esto también para nuestra actualidad en América Latina es importante, no siempre la relación entre dos mandatarios franceses y alemanes estuvo perfectamente correlacionada con sus pertenencias políticas. Eso perduró y excedió la relación personal a las pertenencias políticas. Se vio claro justamente, por ejemplo, en el caso de Helmut Kohl y François Mitterrand. O sea, en este caso, con Macron y Scholz podrían incluso acercarse si los dos se ven combatiendo a la extrema derecha en su país y una baja aprobación. ¿Crees que en vez de aislarlos entonces los podría acercar aún más? Esa sería una visión un poco de dos superhéroes espalda con espalda luchando contra el mal. No lo veo así. Creo que sí hay que esperar cuáles son los resultados. Cualquier evento, por ejemplo, de una Le Pen fortalecida y una eventual presidenta Le Pen sería recién, si se respetan los plazos, en 2027. Y a mí, en las conexiones que hacemos para nuestros noticieros, día por medio nos preguntan cuánto más va a estar Scholz al frente del gobierno. Así que es demasiado conjetural. Por lo menos esperemos hasta la segunda vuelta a ver cuál es el gobierno, cuál es el ejecutivo, el gabinete que finalmente resulta de esas elecciones. De todas maneras, vamos a estar siguiendo muy de cerca estos 5 días de campaña y vamos a estar cubriendo las elecciones
legislativas, la segunda vuelta este domingo en Francia. Muchas gracias a los dos, Álvaro Peñas, analista político, y Andrés Goldschmidt, nuestro corresponsal político. Gracias por acompañarnos y por esta conversación. Gracias.